Alumnos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, estamos en la clase número 3 de nuestro curso básico de electrónica, en donde vamos a ver una ley que en importancia le seguiría, pienso yo, a la ley de Ohm. Leyes importantes de la electrónica. La ley de Ohm, esa es fundamental, ¿no? Que relaciona la corriente con la tensión en un circuito. ¿Ah? Y la segunda y tercera ley en importancia, porque son dos, son las leyes de Kirchhoff. Primera y segunda ley de Kirchhoff. ¿Está? Yo no le digo que como reparador ustedes van a estar todo el día con un papelito a ver, aplicando las leyes de Kirchhoff a un circuito para resolverlo. No, pero si ustedes quieren tener una idea de realmente cómo funciona un circuito, tienen que eh, pescar perfectamente lo que quiso decir Kirchhoff con sus leyes. ¿Ah? Es decir, entender perfectamente lo que él quiso decir, porque si no, no van a entender cómo circula la corriente por adentro de un circuito, no van a entender cómo se generan las tensiones sobre los diferentes componentes del circuito, ¿eh? No van a comprender los circuitos en profundidad. Así que, bueno, hagan un ejercicio, estudienme bien las leyes de Kirchhoff, así como le dije que me estudiaran la ley de Ohm. Bueno, acá hay que estudiar también con mucho detalle las leyes de Kirchhoff. ¿Tá? Bueno, vamos a la introducción. Se llaman o leyes o lemas. ¿Tá? Algunos autores prefieren llamarlo lemas de Kirchhoff y otros leyes de Kirchhoff, que fueron formuladas por Gustav Kirchhoff en 1845. ¿Ah? Mientras aún era estudiante. No sé si con esta barba era estudiante. Me parece que la fotografía que estamos viendo acá en la pantalla fue bastante posterior cuando yo ya estaba graduado y lo he graduado, ¿no? Son muy utilizadas en ingeniería eléctrica para obtener los valores de la corriente y el potencial, o sea, la tensión, en cada uno de los puntos de un circuito eléctrico o electrónico. ¿Tá? Y surgen de la aplicación de la ley de conservación de la energía. La ley de la conservación de la energía es una ley primaria de la física, ¿tá? Que intuitivamente es muy sencilla de entender. ¿Tá? Nos dice que la energía no puede ser creada de la nada, ¿tá? Y que tampoco puede desaparecer. O sea, lo único que puede ocurrir con la energía es que se transforme. Un tipo de energía se transforma en otra. Pero no puede aparecer así porque sí, pum, sí, la energía de golpe en un ámbito, en una habitación. No, no, no. Seguramente se gastó otra energía si apareció una energía nueva. ¿Está? Por ejemplo, en nuestra especialidad, en la electrónica, es clásico que la energía eléctrica se transforme en energía térmica. ¿En dónde? En los resistores que tiene el circuito. Cada vez que circula una corriente por un resistor, va a generar calor. ¿Tá? Ese resistor se va a calentar. No, pero si yo toqué algunos resistores y estaban fríos, porque se calentó poquito. ¿Está? Pero todo depende de la corriente que circule. Si pasó un electrón solamente a través del resistor, no va a pasar nada, no se va a calentar absolutamente para nada. ¿Tá? Bueno, si yo dejé pasar 10 amperes por ese resistor, ¿tá? Ahí sí, ahí voy a tener la suficiente potencia como para que se produzca una cantidad considerable de calor. ¿Tá? Estas leyes nos permiten resolver los circuitos utilizando un juego de ecuaciones. ¿Tá? O sea, no son ecuaciones complejas, que no se asusten, que no vamos a emplear grandes matemáticas. ¿Tá?
para los cursos básicos de electrónica no hace falta más que aplicar las matemáticas comunes de la escuela primaria. ¿Tá? Sumar, restar, multiplicar, dividir y elevar al cuadrado, ¿sí? Sacar raíz cuadrada. No hace falta mucho más que eso. El LibWare y todos los otros simuladores que existan o que pueden existir van a hacer uso de las leyes de Kirchhoff para resolver los circuitos. ¿Ah? Nosotros ya lo hemos usado el LibWare. Uy, bien, qué fenómeno, cómo hace todo, mide la tensión, mide la corriente, pero ¿en qué se basa el LibWare para hacer eso? Se basa en la ley de Ohm y la ley de Kirchhoff. O sea que, de fondo, y sin que nosotros lo veamos, cuando le pedimos la tensión al LibWire en un determinado punto del circuito, le estamos pidiendo que realice ecuaciones matemáticas. José, tengo una estática sobre la señal. Tengo un micrófono abierto. Generalmente es el tuyo. Entonces, no, es Cornelio. No, ya está. Listo. Resuelto. Bien. Lo interesante es que el LibWire o cualquier otro simulador lo puede resolver a una velocidad similar, aunque no igual, a la real. En fin, todo depende de la complejidad del circuito. Si el circuito es simple, ¿tá? El simulador lo resuelve a la velocidad real. ¿Tá? A la velocidad real. De otro modo, ustedes van a ver que en alguna parte de la pantalla del simulador sale un relojito. ¿Está? Y ustedes se fijan y el reloj ese no funciona un segundo por segundo. ¿Tá? Y ven que va más lento. ¿Por qué? Bueno, porque la única alternativa que tiene el simulador virtual, cuando no puede realizar los cálculos a la velocidad suficiente, ¿tá? Es hacer que el tiempo se alargue, se prolongue. Todavía esto no lo entendemos muy bien porque lo único que vimos con el LibWare fueron tensiones continuas, ¿está? Pero en poquito tiempo más vamos a ver tensiones alternas. Las tensiones alternas, ¿sí?, varían en el tiempo. O sea que su polaridad, la corriente circula en un sentido, luego circula en el otro, luego en el sentido anterior, va cambiando de sentido de circulación. Bien, si ese cambio de sentido de circulación se produce muy rápidamente, las cuentas que tiene que sacar el LibWire para poder dibujar la forma de onda de esa señal alterna, ¿sí?, las cuentas las tiene que hacer a una velocidad tan grande que no puede, ¿sí?, efectuarlas. Entonces, ¿qué hace? Bueno, simplemente alarga el tiempo. Y nosotros vemos que esa forma se dibuja en la pantalla, pero demora un poquito de tiempo en dibujarse. En esta entrega vamos a explicar la teoría en forma clásica y al mismo tiempo vamos a indicar cómo realizar la verificación de esa teoría en el laboratorio virtual LibWire, para que con los ejercicios el alumno fije el conocimiento teórico. ¿Está? Así que después ustedes en su casita van a tener que agarrar y calcular a lápiz y papel, pero también tienen el LibWire. Con el LibWire montan el circuito, dibujan el circuito y comprueban. ¿Ah? Y comprueban a ver si la cuenta que sacaron está bien o si se confundieron. O sea que el LibWire les sirve también como jefe de trabajos prácticos, si ustedes quieren llamarlo de alguna manera. ¿Está? Que le controla que las prácticas estén bien realizadas. Bien, vamos a la primera ley de Kirchhoff. Acá tenemos dibujado un circuito muy simple, un circuito muy simple, en donde tenemos una batería de 9 voltios y conectada a ella dos resistores, de modo tal que los terminales superiores estén unidos entre sí y los terminales inferiores también. Cuando dos resistores o cualquier otro dos componentes de dos patas
De esta manera se dice que está conectado en paralelo. R1 en paralelo con R2. ¿Ah? R1 en paralelo con R2. La resistencia que ve la batería no es ni la de R1 ni la de R2, porque la corriente circula tanto por R1 como por R2. Inclusive en este circuito tan simple que hice yo, los dos resistores tienen el mismo valor, por lo que podemos suponer que por ellos va a circular las mismas corrientes. O sea que la misma corriente que pasa por R1 va a circular por R2. ¿Ah? En un circuito eléctrico es común que se generen nodos de corriente. ¿Qué es un nodo? Esto, nodo 1, nodo 2. Nodo de corriente. ¿Qué nodo de corriente? Donde una corriente llega y se bifurca. Acá, por ejemplo. Este es un nodo de entrada. La corriente llega ahí y se bifurca. Por acá y por acá. Y este es un nodo de salida. La corriente viene de dos lados y termina saliendo por uno solo. Viene por dos cables y termina saliendo por uno solo. ¿Está? Esto lo entiende claramente un electricista cuando hace las instalaciones eléctricas, ¿no? Cuando hace la instalación eléctrica, ¿de dónde parte? La caja de entrada. La caja de entrada tiene nada más que dos cables que van hasta la casa. Y después esos dos cables se van a ir subdividiendo en cada habitación, y va para la primera habitación, para la segunda, para la tercera, en paralelo los cables. ¿Está? Así que si ustedes saben hacer instalaciones eléctricas, estuvieron sin saberla. Observe que en nuestro circuito se trata de dos resistores del mismo valor, 1 kilo ohms, ¿está? 1000 ohms, conectados sobre una misma batería. Batería la llamamos B1. La batería B1 conserva su tensión fija a pesar de la carga impuesta por los dos resistores. ¿Tá? Y más esta batería, que es una batería de un simulador. O sea que no tiene resistencia interna. Cuando tienen resistencia interna y yo le pongo mucha carga, puede ser que caiga la tensión de la batería. Pero cuando es la batería de un simulador, se supone que puede entregar corriente infinita. Y entonces yo le puedo cargar con cualquier resistencia que no le va a bajar la tensión. ¿Está? Salvo que yo sea muy vivo y entonces agarro y le pongo a esta batería que no tiene resistencia interna un cortocircuito. Háganlo en el LiveWire, háganlo y después me van a decir qué resultado obtuvieron. La batería conserva entonces la tensión fija a pesar de la carga impuesta por los dos resistores. Esto significa que cada resistor tiene aplicada una tensión de 9 voltios. Hay 9 voltios sobre R1 y hay 9 voltios sobre R2. La ley de Ohm indica que cuando por un resistor de 1 kilo ohm circula, se aplica una tensión de 9 voltios, cuando un resistor de 1 kilo ohm se aplica una tensión de 9 voltios, por él circula una corriente de 9 miliamperes. Hacen la formulita y van a ver que la corriente que circula por un K, cuando le pongo 9 voltios, exactamente 9 miliamperes. 9 miliamperes. Acá está en la formulita. I igual a tensión sobre resistencia. 9 sobre 1000. Y 9 sobre 1000 es 0,009. Para no andar hablando con tanto cero, decimos 0,09 es 9 miliamperes. ¿Está? Fíjense, corro la coma 3 para acá y ya leo en miliamperes. Si la corriera 6, leo en microamperes. 9000 microamperes. 9 miliamperes, 9000 microamperes. Por lo tanto, podemos asegurar que cada resistor va a tomar una corriente de 9 miliamperes de la batería, y entonces intuitivamente ya me doy cuenta. Y bueno, si cada uno toma 9, esto quiere decir que entre los dos van a tomar 18 miliamperes. O sea que la batería va a entregar 18 miliamperes. Corriente entrante al nodo 1, 18. Saliente, 9
para cada resistor. Corrientes entrantes al nodo 2, 9 mA de R1 y 9 mA de R2. Corriente saliente, 18 mA. Miren qué matemática difícil que aplicamos, ¿no? También podemos decir que desde la batería sale un conductor por el que circulan 18 mA que al llegar al nodo 1 se bifurca en una corriente de 9 mA que circula por cada resistor. De modo que en el nodo 2 se vuelven a unir para retornar a la batería con un valor de 18 mA. Lo que sale por el cable superior de la batería tiene que volver a entrar por el cable inferior. No hay más remedio porque el circuito es cerrado. Todo lo que sale por aquí tiene que volver a entrar por acá. ¿Ah? Salvo que el circuito tenga más de una batería. Pero este tiene una sola. Todo lo que sale de acá vuelve a entrar por el terminal inferior. ¿Ah? Entonces vamos al enunciado 1. El enunciado de la ley de Kirchhoff, basado en todo esto que acabamos de explicar, indica que la corriente 1, acá están indicadas, corriente 1, es igual a la corriente 2 más la corriente 3. Esa es la manera matemática de decir lo que dije yo recién. Bueno, y 18 mA es igual a 9 más 9 mA. Se cumple. Y que en el nodo 2, segunda parte del enunciado, y que en el nodo 2 la corriente I4, la de salida, va a ser igual a la entrante I2 más I3. Bueno, y se cumple también. Es obvio que las corrientes I1 e I4, ¿sí?, son iguales, porque lo que egresa de la batería debe ser igual a lo que ingresa. Si no, imagínense, esa batería se estaría inflando, ¿no? Como sale una corriente y entra una mayor. La batería se estaría inflando. El enunciado indica entonces que la suma de las corrientes entrantes al nodo debe ser igual a la suma de las corrientes salientes. Ahora vamos a hacer la simulación. Simulación de la primer ley de Kirchhoff. Acá ya la hice un poco más complicada, ¿sí? Porque en la simulación hasta puse 2 baterías. Bueno, no hay ninguna razón para que la ley de Kirchhoff, la primera ley de Kirchhoff, se le aplique solo con una batería. Aplicamos 2. Bueno, una batería de 10 voltios, una resistencia de 1K, y esto después llega a este punto, y en este punto se le suma otra corriente que viene de la segunda batería. Sebastián ha levantado la mano. Sí, Sebastián, te escucho. A ver, le activamos el micrófono aquí a Sebastián. Te escuchamos, Sebastián. Claro, buenas tardes. ¿Puedo aprovechar este momento para hacer una consulta sobre lo que estaba explicando? Sí, sobre lo que estoy explicando, sí. Perfecto, sí. En este modelo que recién mostró, no había consumo, no había como en la clase pasada. Perdóname, Sí, en el anterior. No había un consumo, o sea, había 2 resistencias, ¿no? ¿Cómo que no hay un consumo? Y si entran 18 las dos y salen resistencias 18, son el consumo. pero si entran 18 y si salen 18 y entran 18, pues no hubo consumo. No consumo de corriente. La corriente, ¿sí?, no se consume. La corriente, cuando pasa por los resistores, genera un trabajo. Ese trabajo que genera es calentar el resistor. Quiere decir que esos resistores están consumiendo energía de la batería. Tu confusión es que pensás nada más que en la corriente. Los 2 resistores lo que pueden consumir es energía. La tensión y la corriente no se consume. Lo que se consume es energía. Esta pila, si es una pila química, va a terminar, ¿sí?, bajando su tensión de salida. O sea, se consumió, ¿sí?, los elementos químicos que estaban adentro de la batería.
Eso es lo que se consumió. Pero, digamos, si yo tengo una bombita, no es que, digamos, y entró 9 miliamperes y de esa misma bombita van a un diodo, ¿no? Lo que fuera, un diodo, por ejemplo, en el caso que vimos en la clase pasada, si tengo Si un entran 9, diodo, sale 9. va a salir 9. Porque, Si entran 9, sale 9. o sea, alumbra, Ya sea, va a dar luz ese diodo, pero va a salir 9 miliamperes y van a ingresar en la batería. claro, los mismos miliamperes que salen de la batería vuelven a ingresar. En el caso de Ah, la lamparita no cambia nada, porque la lamparita, ¿qué es? Es una resistencia de alambre. Adentro de la lamparita, ¿qué hay? Y una resistencia con alambre. Sí, pero da luz, no da calor. Ah, no, y agarrarla con la mano, la lamparita incandescente. ¿Está? Lo que pasa es que da tanto, tanta luz, que parece que da luz nada más, pero no, hace las dos cosas. Y un resistor, vos lo mirás ahí, lo ves mansito, y si no está iluminado el resistor cuando lo mirás, ¿no? Ah, ¿por qué? Y porque emite poca energía luminosa, pero en realidad también está emitiendo energía luminosa, en el infrarrojo, y por eso que no la ves, porque el ojo no responde al infrarrojo. pero entonces no hay consumo de energía. Es como si ella, Consumo de energía hay. Lo que se consume es nada más que la energía. no ¿Está? me queda, sí, me queda claro que se consume energía, pero usted dice que no tensión. No, no. O sea que cuando vos conectás estas resistencias aquí a la batería, la tensión de la batería sigue siendo 9 voltios. No cae. Perfecto. ¿Está? Claro. Bueno, muchas Sobre gracias, todo profesor. porque esta batería es una batería ideal que no tiene resistencia interna. ¿Está? Y además, toda la corriente que sale de ella tiene que volver a entrar. ¿Ah? Y vos me vas a decir, pero esa batería va a durar eternamente. Bueno, si es una batería ideal como la que está en el laboratorio virtual, sí. Si es una pila real y verdadera con sustancias químicas adentro, va a durar entregando la misma tensión, siempre 1,5 voltios, hasta que se agoten las sustancias químicas. Perfecto. Muchas ¿Eh? gracias. Bueno, seguimos entonces. Bueno, entonces, en este circuito lo que tenemos son dos fuentes de alimentación diferentes. Y cada una hace circular una corriente por el circuito. ¿Ah? Y esta hace circular una corriente por acá. Las dos corrientes que ingresan a este nodo tienen que salir por este. ¿Ah? Y nosotros estamos midiendo tanto la corriente centrante como la saliente con un amperímetro. ¿Ah? Un amperímetro de panel que tiene el Livewire. Si le ponemos el amperímetro y listo. No tenemos necesidad de sacar ninguna cuentita. Automáticamente encendemos el Livewire y vemos que por este amperímetro circulan 5,92 miliamperes y por este de abajo 2,77. Lo cual hacen un total sumándolo, sumo las dos cantidades y salen del nodo 8,69 miliamperes. ¿Está? Es decir que nosotros podemos simular esta ley. Armamos este circuito en el Livewire, ármenlo ustedes, no dejen de armarlo. Inicie el Livewire, dibuje el circuito, observe que ahora tenemos dos fuentes de alimentación que aplican corriente al nodo 1. Luego, pulse la tecla F9 de su PC, ¿sí? Que es otro modo de comenzar la simulación. Se puede comenzar con el simbolito, el triangulito, como hicimos hasta ahora, o se puede pulsar F9 también para comenzar la simulación. Como se usaron tres iguales, de inmediato aparece la corriente por cada rama del circuito. Compruebe que I2 más I1 más I2
va a ser 8,69 amperes, como está indicado en el amperímetro de salida. No es necesario conectar instrumentos virtuales. Para conocer el valor de la corriente que circula por cada punto del circuito y la tensión con referencia al terminal negativo de la batería, no necesita conectar ningún instrumento de medida. En el LiveWire simplemente acerque el cursor a un cable, acá por ejemplo, y cuando lo pongan le va a marcar 8,69. O sea que en realidad no haría falta estos amperímetros que dibujamos. Pero cuando nosotros queremos que la corriente salga permanentemente en el circuito, ¿está? Porque queremos ver si varía o algo por el estilo, y no queremos andar tocando ahí el circuito con la flechita, le ponemos un amperímetro y entonces tenemos la indicación en forma permanente. Háganlo después en el igual, por favor. La tensión que indica la flecha, una flechita. La tensión que indica la flecha es la tensión con referencia a qué parte del circuito. Es siempre con referencia al negativo, ¿sí?, del circuito. O sea, este o este. Pero claro, acá los dos negativos están conectados entre sí. Cuando yo no tengo en el circuito conectados los dos negativos entre sí, sino que las dos baterías tienen los negativos separados, lo que tengo que hacer es indicarle al DVY con respecto a qué punto quiero medir la tensión en cada nodo del circuito. ¿Está? Y para eso necesito ponerle una tierra al negativo de una sola de las baterías. Cuando están levantadas, a una sola de las baterías le tengo que poner el negativo. Bueno, explicación de la primera ley de Kirchhoff. ¿Está? Explicación, vamos explicando por qué. Porque nosotros la mostramos, la nombramos, siempre, pero ¿por qué? El por qué. El por qué siempre ayuda a entender las cosas. Y yo acá he dibujado una linda parrillada con choricito. Atrás tenemos la carne, el asado. ¿Qué tendrá esto que ver con Kirchhoff? Bueno, vamos a ver. Si usted considera que la corriente eléctrica es debida a la circulación de electrones de un punto al otro del circuito, piense en una modificación de nuestro circuito en donde los resistores tienen un valor mucho más grande que el indicado. De modo que circule una corriente eléctrica muy pequeña. Vamos a suponer que solamente circulan 10 electrones. Es una cantidad despreciable de electricidad. Pero para entender el concepto, puede servir perfectamente considerar que por el circuito salen de la batería 10 electrones, que salen del terminal positivo de la batería. Los electrones están guiados por el conductor de cobre, que los lleva hacia el nodo 1. Llegado a ese punto, los electrones se dan cuenta que la resistencia eléctrica hacia ambos resistores es la misma. Me estoy refiriendo, atención, me olvidé de decirlo, al primer circuito que pusimos, no al segundo, al primero, el de las dos resistencias en paralelo. Entonces, sí, los electrones cuando llegan ahí al nodo superior se dan cuenta, ¿no? Dicen, uy, ¿dónde estoy? Acá tengo que dividirme. 5 vamos a tener que ir para un lado y 5 para el otro. ¿Por qué 5 para cada lado? Porque los dos resistores son iguales. Ahí está. Entonces, si son iguales, ¿sí que hacen? Bueno, 5 optan por uno y 5 optan por el otro. Esto es totalmente lógico, porque el nodo no puede generar electrones ni puede retirarlos del circuito. Solo puede distribuirlos. Si los electrones van a circular por los conductores, por la resistencia, por los transistores, por lo que fuere, pero van a circular por ahí, ¿no? Si yo largué 10 electrones de la batería, ¿qué se va a perder algún electrón y se va a salir de los cables por ahí y va a quedarse dando vuelta por la habitación? No, si los salen tienen que volver a entrar, porque el circuito es cerrado.
Así que esto es totalmente lógico, porque el nodo no puede generar electrones ni retirarlos del circuito. Solo puede distribuirlos. Y lo hace en función de la resistencia de cada derivación. Si cuando llega al nodo, cuando llega a la derivación, es como si esas cargas eléctricas midieran la resistencia que tiene el circuito a partir de ese punto, entonces dice, tanto para aquí, tanto para acá. En nuestro caso, las resistencias son iguales, entonces envía la misma cantidad de electrones para cada lado. Si las resistencias fueran diferentes, podría circular tal vez un electrón hacia una resistencia y 9 hacia el otro resistor. ¿Está? Dependiendo de los valores que yo le dé a los resistores. ¿Sí? Puedo distribuir desparejamente las corrientes. Más científicamente, podríamos decir que siempre se debe cumplir una ley de la física que dice que la energía no se crea ni se consume, sino que siempre se transforma. La energía eléctrica que entrega la batería se subdivide en el nodo, de modo que se transforma en iguales energías térmicas entregadas al ambiente por cada uno de los resistores. Si los resistores son iguales y están conectados a la misma tensión, deben generar la misma cantidad de calor. Y por lo tanto, deben estar recorridos por la misma corriente, que sumadas debe ser igual a la corriente entregada por la batería, para que se cumpla la ley de conservación de la energía. ¿Está? Ley que es un principio de la física. No puede haber nada que lo contradiga. Y los chorizos, bueno, en una palabra, que la energía eléctrica entregada por la batería es igual a la suma de las energías térmicas disipadas por los resistores. ¿Tá? Como dice el Martín Fierro, toda carga que camina va a parar al resistor. ¿Tá? Por eso está el asadito. ¿Sí? Porque uno puede imaginarse la ley que diga, todo bicho que camina va a parar al asador. Eso es lo que dice Martín Fierro. ¿Tá? Les explico, el Martín Fierro es un famoso libro de un autor argentino. ¿Tá? Y él dice, todo bicho que camina va a parar al asador. Y nosotros decimos, toda carga que camina va a parar al resistor. ¿Tá? O sea que, de cualquier modo, la única manera de disipar la energía es poniéndola en un resistor. ¿Ah? No la podemos disipar de ninguna otra manera. Vamos a ver después que los otros elementos del circuito, que ya conocemos, son el capacitor y el inductor, ¿ah? Si son ideales, o sea que no tienen pérdida, no generan calor y no transforman energía. Toda la energía que les llega la vuelven a devolver al circuito. Les llega energía, pero la devuelven. El resistor es el único que puede decir, ah, no, yo tengo la capacidad de cambiar la energía eléctrica en energía térmica. ¿Ah? Pero no confundirse que energía eléctrica no es igual a corriente y energía eléctrica no es igual a tensión. ¿Ah? Energía eléctrica es igual al producto de la tensión por la corriente. ¿Ah? Energía eléctrica es el producto de la tensión por la corriente. Ahora vamos a la segunda ley de Kirchhoff. ¿Ah? Y para la segunda ley de Kirchhoff ponemos dos baterías, pero en el mismo circuito. ¿Ah? O sea, fíjense en estas dos baterías, la corriente que circula por esta termina pasando por la otra y luego se cierra. Siempre que tenemos un circuito, la corriente tiene que cerrarse. No puede existir un circuito que la corriente llegue a un punto y desaparezca parte de la corriente. No, imposible. Los circuitos tienen que estar cerrados. ¿Está? Los circuitos siempre tienen que ser cerrados.
Esto es muy fácil de entender cuando trabajamos con resistores, fuente de tensión continua, voltímetros, amperímetros, conexiones a masa. Ahí es fácil de entender. Se hace un poco más difícil de entender, por ejemplo, si uno mira un transmisor de radio, porque a la antena le estamos mandando energía y después no vemos nada y la antena no se calienta. Entonces decimos, uy, acá no se cumple la ley de conservación de la energía. No, señor, la ley de conservación de la energía se cumple siempre. Estamos generando energía electromagnética que no puede ser apreciada ni por la vista, ni por el oído, ni por el tacto, ni por nada. Es una energía invisible. Pero lo que estamos generando con ese antena es energía electromagnética, que es la que va a entrar, una parte de esa energía va a entrar en mi radio, y otra parte en la de mi vecino, y otra en el otro vecino, y en otro. Al final, cuando yo sumo todas las energías que entran en la radio de todos los vecinos, terminé cumpliendo la ley de conservación de la energía. ¿Ah? Cuando el circuito posee más de una batería y varios resistores de carga, ya no resulta tan claro cómo se establecen las corrientes por el mismo. En ese caso, es de aplicación la segunda ley de Kirchhoff, que nos permite resolver el circuito con toda claridad. En un circuito cerrado, la suma de las tensiones de batería que se encuentran al recorrerlo siempre serán iguales a la suma de las caídas de tensión existentes en los elementos de circuitos, en este caso resistores. En la figura siguiente se puede observar el circuito con dos baterías que nos permitirá resolver un ejemplo de aplicación. ¿Está? Pero miramos el circuito y decimos, a ver, ¿cómo es esto? ¿Cómo es lo que dice la ley, la segunda ley de Kirchhoff? Bueno, la segunda ley de Kirchhoff dice que yo tengo dos baterías, ¿está? A estas baterías las tengo que sumar. Pero las tengo que sumar considerando su polaridad. Y como aquí vemos, el positivo de esta batería está, perdón, el negativo de esta batería está puesto al positivo de esta de acá. ¿Ah? Negativo de esta batería está puesta al positivo de la de arriba. Es decir que yo podría imaginarme esta batería que la voy llevando así por el circuito y la enchufo acá arriba y entonces todas las baterías quedarían sumándose. ¿Ah? Es como si todas las baterías quedaran sumándose. Igual, Kirchhoff no nos pide que tengamos tanta imaginación. Él nos dice, a ver, esta batería son en total 10 voltios. Bueno, y esta le suma 1,5 voltios más, porque las dos hacen circular corriente en el mismo sentido. Es decir, total de tensiones de batería, 11,5. ¿Ah? Directo, no tenemos que hacer ninguna cuenta rara. Ahora, sí tendríamos que sacar una cuentita y decimos, hay un resistor acá arriba. Bien. Por este resistor, ¿qué corriente circula? ¿Ah? Calculo la corriente que circula. La multiplico por la resistencia. La corriente que circula la multiplico por la resistencia. Y eso me va a indicar cuánta tensión hay sobre ella. ¿Ah? Luego, acá abajo, lo mismo. Veo la corriente que circula, lo multiplico por el valor de la resistencia y veo qué tensión hay sobre ella. ¿Ah? Y entonces veo que tengo 10,44 voltios en la resistencia de abajo y 1,04 en la resistencia de arriba, que acá no calculé nada porque como estoy en el simulador, leo simplemente los voltímetros. ¿Ah? Leo los voltímetros y me da justito igual a la tensión de batería. La suma de las caídas de tensión en los resistores es igual, ¿sí?, a la suma de las tensiones de las baterías. Veamos este mismo ejemplo. Solución manual del circuito. Primero vamos a la solución manual. ¿Cómo lo haríamos a lápiz y papel? ¿Eh? Yo por ahora le exijo las dos cosas. Lo primero consiste en agrupar las fuentes y los resistores para clarificar un poco el circuito. ¿Ah? Es evidente que la forma de conectar los materiales hace que la misma corriente
los atraviese sucesivamente. ¿Está? Pues todos los materiales están puestos uno después del otro. Tiene nombre esa manera de conectar los materiales, en serie. Cuando un material está puesto uno después del otro, ¿sí? Digo que los puse en serie. Cuando los pongo así, los resistores están en paralelo. Cuando los pongo así, ¿ah? Que se vean las dos manos. Digo que están en serie. La corriente pasa primero por uno y después por el otro. Cuando están así, pasa la corriente al mismo tiempo por los resistores. Bien. Es evidente entonces que la forma de conexión yo la puedo variar y el resultado que voy a tener en el circuito es el mismo. ¿Está? La corriente que va a circular va a depender de la tensión total de fuente, que es la suma de la tensión de batería. ¿Está? Y las resistencias del circuito yo la puedo poner uno al lado de la otra y entonces me doy cuenta que lo que tengo que hacer es sumarlas. ¿Está? Es decir, esta batería se suma a esta que están acá. Y entonces, ya esta resistencia me queda automáticamente conectada a R2. R2 y R1 en serie y B1 y B2 en serie. ¿Está? El circuito que me quedaría es el que tengo dibujado acá. ¿Está? Esta agrupación de materiales yo la resuelvo, ¿ah?, de este modo. Y acá prácticamente ya no hay duda, ¿no? No hay duda de que la tensión total que alimenta el circuito es y B1 más B2, porque si hubiese puesto, es como si hubiese puesto las pilas una encima de la otra. ¿Ah? Es decir, total, ¿qué tensión hice? Y 10 voltios de una batería, 11,5 de otra, y total hice 1,5 de otra, total hice 11,5 voltios. ¿Ah? Y además, tengo que poder decir que la resistencia de carga total es la suma de R1 más R2. Esto es intuitivo, porque pongo primero una resistencia y después la otra, en serie. Y es evidente que toda la corriente que sale de la primera resistencia va a pasar por la segunda, porque están conectadas con un cable. ¿Está? La corriente será, por lo tanto, aplicando la ley de Ohm, ¿está?, 11,5 voltios, el total de tensión, la tensión total, dividido 1100, lo estoy poniendo en ohms directamente. ¿Está? 1000 ohms de esta resistencia y 100 ohms de la resistencia de arriba. Total, 1100 ohms. Saco la cuentita, si divido, 10,45 miliamperes. ¿Ah? Pero si en este circuito nos piden que hallemos la tensión entre el terminal izquierdo de R1 y masa, no lo podemos calcular. ¿Ah? Imagínense que dice, no, pero lo que yo quería era medir la tensión del terminal izquierdo de R1 con respecto a la masa que yo pude acá. Ah, no, ahí tengo que volver al circuito original. Este es el circuito original. O sea, me están pidiendo la tensión en este punto. ¿Ah? ¿Sí? Me piden la tensión en este punto. Entonces, para calcular la tensión en ese punto, yo lo que tengo que hacer es volver al circuito original. Cálculo de la tensión de salida. El sentido convencional adoptado indica que la corriente circula del positivo al negativo de las baterías. ¿Está? O sea, yo voy a decir en este circuito original, la tensión que yo quiero conocer es la tensión de el terminal derecho de la resistencia. Me parece que acá lo puse al revés, a ver. No, mira, lo puse al revés. Dice la tensión en el terminal izquierdo de la resistencia. No, la que quiero averiguar es entre el terminal
derecho de la resistencia y este punto, que es el que considero que está conectado a masa. ¿Ah? Esta tensión. Donde está conectado, esto que está acá, este redondelito, ¿ven? Es un conector de salida. Es un lugar donde yo voy a tomar energía eléctrica. ¿Ah? Es un conector de salida, una ficha de salida, si lo quieren considerar ustedes. Un lugar donde enrollo los componentes, si lo quieren considerar más elementalmente. ¿Ah? Entonces, aplicando el sentido convencional, yo veo que la corriente circula tal cual está marcado en rojo. ¿Ah? La corriente circula así. Esto significa que el terminal de la derecha de R2, el terminal de la derecha, posee una tensión con respecto a masa determinada por la ley de Ohm, que indica que V es igual a I por R. A ver, tengo que calcular la tensión acá. Bueno, la puedo calcular así. Pasa una corriente que ya la conocemos. Esa corriente hace caer una tensión, ¿sí?, en este resistor, R2. ¿Está? Esa tensión que cae en R2 se la sumo a la de esta batería y obtengo la tensión que está en el nodo de salida. ¿Está? O sea, que es darle vuelta a las cosas, darle vuelta al circuito. ¿Está? Por ejemplo, en este caso decimos que I por R, ¿sí?, va a ser igual a 10,45 miliamperes por 1 kilómetro. ¿Está? Que es la resistencia de abajo. Y eso es 10,45 voltios. ¿Está? Si esta resistencia tiene 10,45 voltios, le sumo aquí arriba y obtengo, ¿sí?, prácticamente, ¿sí?, 1,45 más 1,5, prácticamente 3 voltios de salida. 2 volts con 9 en realidad. Bueno, nuestra fuente de tensión no es una fuente que mantenga muy estable la tensión de salida. O sea, acá entramos en algo un poco más práctico. Nuestra fuente de tensión no es una fuente que mantenga muy estable la tensión de salida. ¿Eso qué quiere decir? Y si estoy usando pilas, si estoy usando una batería, como la del auto, no es estable esa tensión, porque yo le pongo hacer circular una corriente, está, y de entrada sí, me mide la tensión correcta, pero después la pila se agota, la batería se descarga, y se cae la tensión. Bueno, en la electrónica muchas veces nosotros no queremos que la tensión de batería caiga, o que la tensión de la pila caiga. Entonces no usamos como fuente de tensión directamente a la batería o a la pila, sino que a la batería o a la pila la hacemos pasar por un circuito que regule la tensión de salida con gran precisión. Y esa tensión es la que usamos como fuente del circuito que estamos diseñando. ¿Me entendieron? Se agarra la pila que varía, la paso por un circuito regulador y ese circuito regulador me entrega una tensión fija de salida. Eso es una fuente regulada de tensión. ¿Ah? Fuente regulada de tensión. Aclaren siempre fuente regulada de tensión, porque también en electrónica hay fuentes reguladas de corriente, que mantienen la corriente constante. En cambio, lo que estamos estudiando ahora mantiene constante la tensión. Entonces, una fuente de tensión regulada es un circuito electrónico que antiguamente era muy complejo, pero que en el momento actual es muy sencillo de diseñar y de armar para valores de tensión específicos. ¿Ah? Valores de tensión específicos, y si los valores clásicos que utilizamos en la electrónica. 5 voltios, 12 voltios. Los reguladores más comunes pertenecen a una familia de circuitos electrónicos, circuitos integrados. Ya estamos estudiando un circuito integrado. Pertenecen a la serie 78XXX, en donde la X significa
diferentes parámetros del regulador. Nos indica qué tipo de regulador es. Las tres letritas que van colocadas ahí. ¿Está? Podemos decir que la serie 78XXX es una familia de reguladores de tensión muy utilizados en electrónica. Son los más utilizados. ¿Ah? Los más comunes, los más fáciles de conseguir. Característica de la familia 78XXX. ¿Ah? Primero mostrémoslo al sujeto. Esta es la fotografía. Esta es una fotografía. Acá parece grandote, pero es chiquitito, en realidad. ¿Ah? Fíjense en que este terminal de chapa tiene 1 milímetro, nada más, de largo. El largo de este es 1 milímetro. Y esto se llama encapsulado TO92. O sea, con este mismo formato. ¿Está? Con este mismo formato. Puede haber otros componentes. Entonces se dice que todos esos componentes tienen un encapsulado, que es el plástico, los 3 terminales, eso forma el encapsulado. Ese encapsulado es del tipo TO92. ¿Está? Todos los que sean TO92 van a tener la misma fotografía. La diferencia está en lo que van a tener escritos acá. ¿Está? Ahí va a tener escrito diferentes cosas. Entonces, estos reguladores tienen 3 terminales. ¿Ah? Tienen un terminal que es el de entrada, otro que es el de salida y otro que es el de masa. ¿Ah? Y especificaciones similares, ¿ah? Que solo difieren en la tensión de salida o en la corriente de salida. La intensidad máxima depende del código intercalado tras los 2 primeros dígitos. ¿Ah? O sea, digamos los 2 primeros dígitos, el siguiente, ¿sí?, puede ser, por ejemplo, sin letra, 78XX. Este es de 1 ampere. ¿Está? Como salida, es fuente regulada, puede ser 1 ampere como máximo. O si tiene la letra M, medio ampere, más chiquita. Si tiene la letra T, soporta 3 amperes. ¿Ah? Y si tiene la letra H, soporta 5 amperes, y con la letra P soporta 10 amperes. Pero estos 2 últimos no corresponden a este encapsulado. ¿Ah? Es un encapsulado bastante más grande, porque esos componentes se calientan. ¿Ah? Y entonces tienen un encapsulado más grande para poder disipar esa temperatura, que si no, aumentaría tanto que se quemaría. La tensión de salida de estos circuitos es entre 3,3 y 24 voltios. No están todas las tensiones, sino que hay tensiones determinadas, no están todas las intermedias. Si hay de 24, hay de 12, hay de 3,3, hay de 5. ¿Tá? Y todo depende del modelo, y está especificado por los 2 últimos dígitos. ¿Tá? O sea que en la diapositiva siguiente vamos a explicar, ¿sí?, más características de este integrado. Bueno, eso que yo dije que eran para más corriente, bueno, acá tengo una fotografía de ellos. Ustedes se dan cuenta que son más grandes, ¿tá? Y que tienen una chapita con un agujerito. Esto se llama disipador. Y del otro lado, fíjense en cómo es. Y todo el respaldo está metalizado. ¿Tá? Esto, ¿sí?, este metalizado, esta chapa, es de cobre estañado. Entonces, al ser de cobre estañado, conduce el calor y lo transmite al ambiente. ¿Tá? Toma el calor interno, lo transmite al ambiente y entonces no se quema. ¿Tá? Porque ustedes deben recordar que estos componentes están fabricados con silicio. O sea, adentro tienen algo que se llama chip, un chip de silicio. Y el silicio funciona hasta 150 grados centígrados. En realidad 165. Pero en 150 ya empieza a tener problemas. ¿Tá? Por ejemplo, un 7805.
entrega 5 voltios de corriente continua, porque termina en 0,5. Y no tiene letra que indique la corriente. Por lo tanto, es de 1 ampere. El encapsulado, en el que usualmente se lo utiliza, ¿sí?, es el TO220. Aunque también se lo encuentra en encapsulados pequeños de montaje superficial y en encapsulados grandes y metálicos como el TO3, todavía un poco más grande. La tensión de alimentación debe ser un poco más de 2 voltios superior a la tensión de salida. Es decir, que si yo voy a utilizar un circuito integrado que regule 24 voltios, o sea que de 24 voltios de salida, tengo que en el terminal de entrada tengo que poner por lo menos 24 más 2, 26 sería. ¿Está? Por lo menos 26. ¿Puedo poner más? Sí, pues se puede poner más, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Pero cuando más pongo, más se calienta el circuito integrado. ¿Está? Porque esa tensión cae en el chip interno. Entonces ese chip se calienta más porque tiene más tensión aplicada sobre él. Estos integrados son fabricados por numerosas compañías, entre las que se encuentran National Semiconductor, por ejemplo, Fairchild Semiconductor, ST Microelectronics, hay un montón de compañías que los fabrican, todos exactamente iguales y con el mismo numerito. El ejemplar más conocido de esta serie de reguladores es el 7805. Este es el más conocido de todos. Y provee 5 voltios. Esto es el más conocido porque 5 voltios es la tensión con la cual se alimenta un montón de dispositivos que genéricamente se llaman TTL, porque están fabricados con transistores. Transistor logic significa TTL. Transistor logic. O sea, es una lógica de 5 voltios. Hay que alimentarlo clavadito con 5 voltios. Podría ser de 4,9 a 5,1, tal vez. Pero hay otra familia, que se llama 79XX. Igual que el otro, pero en lugar de 78XX, 79XX. Esta familia es complementaria de la anterior. ¿Qué quiere decir complementaria? Bueno, complementaria quiere decir que alguna de sus cosas es exactamente la inversa de la anterior. Los reguladores que vimos hasta ahora regulan tensión positiva. En la entrada se le pone tensión positiva y de la salida sale tensión positiva. En cambio, los 79XX, en la entrada se debe poner tensión negativa y de la salida se puede sacar tensión negativa también. O sea, que el 78XX y 79XX, si tienen el mismo numerito al final, ¿sí?, varían, nada más que una entrega tensión negativa y la otra positiva. El 7805 entrega más 5 voltios y el 7905 va a entregar menos 5 voltios. Muchos equipos de la actualidad funcionan con lo que se llaman fuentes complementarias. Por ejemplo, los circuitos de audio que nosotros vamos a tener oportunidad de ver en el curso. Estos circuitos requieren para funcionar una tensión positiva y una negativa, pero del mismo valor, exactamente del mismo valor. Como los reguladores positivos no sirven para regular tensiones negativas, es que se diseñó esta familia complementaria. Acá podemos ver lo que le decía yo antes, que entre este circuito integrado y el que mostré antes, no hay diferencia. ¿Sí? No hay ninguna diferencia. Sí, de forma, digamos, de fotografía, de aspecto. La diferencia está acá, 7905.
¿Por qué a la letra yo directamente no la nombré? Porque acá puede ocurrir que un fabricante le ponga L, otro le ponga T, otro le ponga otra letra. No importa, la primera letra indica quién fue el fabricante. ¿Está? Y las últimas indican variaciones menores del dispositivo, como tolerancia, temperatura máxima de trabajo, temperatura de almacenamiento y alguna otra cosa, son variantes menores. Bueno, acá tenemos el circuito. El circuito es muy simple, ¿eh? Muy sencillito. Por ejemplo, esto es el circuito de una fuente regulada de 5 voltios. ¿Eh? Acá pongo una fuente de 9. Se cumple lo que yo dije antes, que la tensión de aplicación en la entrada en el IN. Recuerden, IN es input, out es output, input entrada, output salida. Y el otro terminal se llama de referencia, terminal de referencia. Bien, el 7805 tiene que tener el terminal de referencia conectado al negativo de la batería. Y el positivo de la batería tiene que ir a la entrada. ¿Ah? La salida es la que va a la carga. En este caso, como estoy usando un circuito de 2 amperes, ¿ah? Puedo llegar a colocar, como estoy usando un circuito de 1 ampere, puedo llegar a conectar un resistor de 5 ohms. Pero en electrónica nunca se diseña las cosas justitas. Entonces, fíjense en que acá yo le puse 10 ohms o mayor. O sea, podemos sacarle uno, pero lo vamos a sacar medio. Para estar seguro de que todo funcione bien. Bueno, este circuito ustedes lo tienen que hacer en el multisync. ¿Ah? Multisync, tienen que hacer este circuito y poner un voltímetro acá para ver cuál es la tensión de salida. ¿Ah? Y acá poner una resistencia primero de 10 ohms. ¿Ah? Y luego, y fijarse acá la tensión de salida, anotar la tensión de salida. Luego ponen una resistencia de 20, otro de 100, de 1000. Y van a ver que la tensión de salida se mantiene fija, constante. ¿Ah? R1 es entonces la carga equivalente al circuito que debemos alimentar. No forma parte del circuito. Por eso lo dibujamos así. Pusimos, este es el terminal de salida, este es el otro terminal de salida, y ahí conectamos la resistencia de carga. Ahora, yo llegué a este punto, ¿no? Tengo el circuito simulado, lo pruebo, veo la tensión, no cambia, uy, qué bien que anda, qué lindo. Me lo voy a armar. Ah, me lo voy a armar, bien, perfecto. ¿Y cómo hago para armarlo? Necesito saber cuál es el terminal de entrada, cuál es el de referencia y cuál es el de salida. ¿Ah? Si yo no tengo esos datos no puedo armar nada, porque no sé dónde conectar los cables que van a la batería, el cable que va a la ficha de salida, el que va a masa, no sé nada. Entonces, bueno, cuando no conocemos cómo se conecta un componente, con el tiempo lo vamos a saber de memoria. Pero cuando no lo conocemos, lo mejor es buscarlo con el Google. Vamos al Google, pum, ponemos en el Google, en el buscador, ponemos 7805. ¿Ah? No le ponemos el LM. Le ponemos nada más que 7805. Y el Google nos va a devolver un montón de lugares donde nosotros podemos entrar y encontrar lo que se llama la especificación del circuito integrado. ¿Ah? Sheet en inglés. Sheet. Sheet quiere decir otra cosa también en inglés. Bueno, lo digo, mierda quiere decir, va. Pero la misma palabra significa dos cosas. Significa circuito también o especificación. En este caso, puede usar como palabra de búsqueda simplemente 7805. Google le devolverá una gran cantidad de resultados y uno de ellos le indica como imágenes.
¿Ah? O sea, hay un montón de resultados, pero ustedes van a ver que uno de los resultados que le da tiene fotografías del componente. Piquen en ese. ¿Ah? Porque cuando pican en ese, le va a aparecer la fotografía del componente con las patitas indicando la entrada y la salida. O sea, lo que está acá. ¿Ah? La fotografía. Y al lado me indica la pata 1, la pata 3, la pata 2. La 1 es la entrada, la 2 es la que va a masa y la 3 es la salida. Entonces, mi circuito, este que está acá, este circuito que está acá, ya queda perfectamente claro. ¿Ah? Ya no tengo dudas de cómo armarlo. Y yo lo armo y pueden estar seguros de que va a funcionar. Acá hay una tablita en donde están todos los componentes de la familia 78XX. Acá estoy mostrando otro tipo de encapsulado. ¿Ah? Y indico, acá arriba 7833, 7805, 7806, o sea, las variantes de 78. ¿Está? Acá, en la segunda fila, indico la diferencia de tensión que tiene que existir entre la entrada y la salida. ¿Eh? Menos de 2,2. Acá. Temperatura de operación. Bueno, acá me indica de que todos van a trabajar entre 0 y 125 grados centígrados. ¿Ah? El fabricante mismo me dice, mire, está bien, el silicio aguanta 153, pero no lo pasa de 125. Así le dura más. Y la corriente de salida, abajo. ¿Ah? La corriente de salida abajo son todos de 1 ampere. La diferencia está en la tensión que soportan. Entonces, el último de todo, que soporta 24 voltios de entrada, es evidente que se va a calentar más y tiene que tener un disipador especial. ¿Ah? La serie 78XX, ¿sí?, soporta una corriente de hasta 3 amperes. Y la serie 78XX soporta solo hasta 0,5 amperes. ¿Ah? Eso no está colocado en la tabla. Todos los dispositivos con aletas metálicas requieren el correspondiente disipador de aluminio para disipar el calor. ¿Ah? Este, por ejemplo, tiene que ir montado en un disipador de aluminio. Depende de la potencia que nosotros disipemos en él. Y esa potencia depende de la diferencia entre la tensión de entrada y la tensión de salida. Si yo a este circuito le pongo, por ejemplo, 24 voltios acá en la entrada, pero solo le saco 5, estoy diseñándolo mal, porque cae mucha tensión sobre él y se calienta mucho. ¿Va a aguantar? Sí que va a aguantar, sí, pero no tiene sentido poner un circuito integrado para tanta potencia. ¿Ah? Tengo que usar siempre el circuito integrado que corresponda a la potencia que yo necesito, no más. ¿Y qué ventaja voy a tener? Porque alguna ventaja puede ser que tenga si yo pongo 24 voltios acá. Claro, la ventaja es que la tensión que yo le ponga, pónganle que yo lo estoy alimentando con pilas, lo estoy alimentando con pila, pongo 24 voltios con pila. Las pilas empiezan a bajar de tensión a medida que se van descargando. Y bueno, pero 23 te sigue regulando la salida en 5. 22, 21, y recién cuando la pila está agotadísima, va a quedar afectada la tensión de salida. Va a quedar afectada la regulación. Y acá vamos a ver otro circuito integrado regulador que se llama LM317. El LM317 es un regulador de tensión ajustable de 3 terminales, capaz de suministrar en condiciones normales 1,5 amperes en un rango que va desde 1,2 hasta 37 voltios de salida. O sea que ustedes pueden conseguir
que la entrada tenga entre 1,2 y 37, obviamente le tienen que poner más de 37 voltios en la entrada para que salga 37. ¿Tá? Es uno de los primeros reguladores ajustables de la historia. ¿Tá? El primero que salió se llamaba LM117 y más tarde el LM137, el cual tenía salida negativa, o sea, también salieron complementarios. Después le siguió el LM317, siendo notablemente popular. Es muy complicado el circuito porque nosotros acá vemos el regulador, es igual a nosotros el regulador, de tamaño, de forma. Pero vemos que tiene 3 cables, ¿no? Que van a algún lugar, no sabemos cómo es el circuito. Bueno, por su empleo, solo requiere 2 resistores exteriores para conseguir el valor de tensión de salida deseado. ¿Sí? Tiene mejor regulación, tiene mejor regulación que un 78XX. Una vez que yo pongo esos resistores exteriores y ajusto la tensión en el valor que yo quiero, ¿sí? La regulación, que consiste en variar la resistencia para ver cuánto varía la tensión, que es lo que hicimos antes en el circuito de aplicación, variábamos la resistencia para ver cuánto variaba la tensión, eso se llama regulación. Así que tan bien regula, cuando más fija es la tensión, mejor regula. Tiene mejor regulación, además de las mejores características respecto a los reguladores fijos, dispone de protección por limitación de corriente. O sea que, si ustedes ven una resistencia muy baja de salida, el circuito integrado se da cuenta y corta la salida, no se quema. ¿Eh? Y también tiene una limitación por exceso de temperatura. O sea que, si yo le pongo demasiada tensión de entrada, se calienta mucho, pero cuando llega a una temperatura, corta el funcionamiento. Siendo funcional la protección por sobrecarga. Incluso si el terminal de regulación está desconectado. Es decir que, si a mí se me desconecta el terminal de regulación, que ese es el central, ¿tá? De cualquier manera las protecciones siguen funcionando. O sea, esto se llaman protecciones, porque están protegiendo al integrado, de que no se queme, por eso se llaman protecciones. ¿Tá? Bueno, este circuito integrado requiere un disipador adecuado, que depende de la diferencia de tensión entre la entrada y la salida y la máxima corriente por la carga. ¿Tá? Este disipador debe evitar que el cristal de silicio interno no supere los 120 grados centígrados en la peor condición. ¿Tá? O sea que yo le tengo que poner un disipador de manera tal que este circuito interno no supere los 120 grados centígrados en la peor condición, o sea, con la máxima tensión de entrada y con la máxima corriente de salida. Y acá mostramos el circuito. No puede ser más fácil. ¿Se da cuenta? Porque antes le dije que los reguladores de tensión antes eran difíciles de calcular, porque había que poner transistor por acá, transistor por allá, resistencia, diodo sender, qué sé yo, pero hay que poner para hacer el regulador. Y ahora agarro y voy, me compro un LM117 y lo único que tengo que hacer es programarlo. Es decir, R1 y R2, ponerlo de valores tales que me entregue la tensión de salida que yo deseo. A diferencia del 78XX, el terminal de referencia se utiliza aquí como terminal de ajuste de la tensión de salida, ¿sí? O Vout. ¿Ah? Cuando 2 resistores se conectan en la disposición mostrada, se dice que se forma un divisor de tensión. ¿Por qué un divisor de tensión? Y porque la tensión que hay acá, Vout, se va a dividir de acuerdo a los valores de resistencia que yo ponga y va a ser menor que ellos. ¿Ah? Como acá puse un resistor variable, yo voy a poder variar, ¿sí?, la atenuación de este divisor. ¿Cuánto este divisor divide la tensión de salida? Para un determinado valor, yo
puedo hacer que en este punto tengamos la 10ª parte de lo que tenemos acá en la salida. ¿Ya? Observe que el reloj tiene una flecha que lo cruza. Esto significa que no es un resistor fijo, como los que conocemos, sino que es un resistor que se llama variable, que posee un cursor interno que modifica su valor y que será estudiado en detalle más adelante. Los valores de R1 y R2 se calculan de acuerdo a la siguiente diapositiva. ¿Ah? Acá hay que hacer unas cuentitas, ya son más difíciles. La tensión de salida es igual a un valor constante, que es 1,25. ¿Ah? Y primero tienen que resolver lo que está acá adentro. ¿Ah? 1 más la división de R2 dividido R1. O sea, agarran este valor, 5K, el potenciómetro, por ejemplo, lo tengo, el máximo es de 5K. ¿Ah? Se indica el valor máximo. 5K. ¿Ah? Lo divido por 240. Y ya tengo este resultado. ¿Ah? Le sumo 1. Y eso lo multiplico por 1,25. Y R1 tiene que ser del orden de los 220 ohms. Para que el circuito funcione bien, conviene que R1 esté alrededor de 240. 330, 470, 180 pueden ser también, 220. ¿Está? El divisor de tensión se comporta como una programación de la tensión de salida. El LM117 va a modificar dicha tensión hasta lograr que la tensión ADJ sea exactamente de 1,25 voltios. Es decir, ¿cómo funciona esto? Acá adentro hay un chip. Ese chip tiene como una especie de voltímetro electrónico que mide la tensión de salida. Mide la tensión de salida. Esa tensión de salida, ¿sí? Modifica el circuito del chip, modifica las corrientes y las tensiones del chip de manera tal que se genere acá, en la salida, una tensión que dividida por el divisor sea igual a 1,25. Si yo miro con el tester en el terminal ADJ, siempre voy a tener 1,25 voltios. Alguno de los alumnos me levantó la mano, pero no llegué a leer quién. Bueno, seguimos, igual ya terminamos y pasamos a la sesión de preguntas. Si la tensión de entrada o la resistencia de carga se modifica, tiende a cambiar la tensión de referencia. Pero el circuito lo reconoce porque tiene un voltímetro dentro que lo mide y ajusta la salida para que la fuente regulada siga entregando la misma tensión. Acá yo le puse que esto va de 0 a 30 voltios y eso es mentira. Va de 2,5 a 30 voltios. Bien, llegamos a las conclusiones. En esta clase conocimos y aplicamos dos importantes leyes de la electrónica. La primera y la segunda ley de Kirchhoff. Estas leyes nos permiten resolver los circuitos electrónicos más complejos y además son las que utilizan los simuladores para cumplir con su función. Además, conocimos los primeros circuitos integrados que vamos a ver en el curso y que vamos a utilizar copiosamente. Lo utilizamos para cualquier cosa, este circuito integrado, que son los reguladores de tensión fijo y variable 78XX y LM317. Como tarea para el hogar, le pedimos al alumno que arme un regulador variable con LM317 en un protoboard para que genere tensiones de salida de 2 a 10 voltios, con una tensión de entrada de 12 voltios. Y adjuntamos a esta clase, creo que la deben tener ya, la especificación del LM317. Si no se la enviaron,
entren al Google y la bajan ustedes, así van practicando también. ¿Está? Bueno, y con esto terminamos la clase del día de la fecha y pasamos a la sección de preguntas. Y vemos Bien, que profe. Si le parece, comenzamos con la ronda. ¿Me escucha, profe? ¿Me escuchó? Sí, ¿comenzamos? Sí, dale, dale. Muy bien, comenzamos con Carlos López. Carlos, te escuchamos. Carlos era el que había Hola, profe, preguntado. buenas tardes, ¿cómo le va? Sí, ¿cómo andás, Carlos? Sí, le tengo dos preguntitas. ¿Sí? ¿Cómo no? Una sería, esos reguladores de tensión, los primeros, hay algunos que tienen 3 patitas y otros 4 patitas. ¿La cuarta qué sería? No, ¿Es así o vi mal ahí? no, viste mal. Ah, bueno. A ver. Perfecto. Después ¿Acá, en pasamos esta, decís vos? Sí. En esa misma. No, esto que está acá, que la esto es lo que te sombra. confundió, es una sombra. Claro, bueno. Eso te confundió. Pero te aclaro, Sí, hay unos circuitos integrados que son idénticos a estos y sí. que tienen una patita extra. Esa patita extra corta la tensión de salida. Vos la pones a masa y se corta la tensión de salida. La levantás de masa y la tensión de salida aparece. O sea que existe, ¿eh? No es sombra. Está bien. Para entenderlo eso ya tengo que pasar más clases, pues, para cómo se aplica esa cuerda pata, ¿no? Sí, después hay No, otra, ¿por qué? No, te tenés que animar a simular y dale nomás. Total no se te va a bueno, quemar nada con el simulador. perfecto. Después al regulador es el LM317. Sí. En el circuito, si usted lo proyecta ahí, ¿no se suman esas resistencias que están en serie? No, porque hay una serie que está pasada por una flechita, una resistencia, ¿no? Que regula la que Uy, se espérate que no lo regula. encuentro. ¿Dónde está? Caracho, vamos. Esta, ahí está, Acá. ese gráfico, sí. ¿Cómo? ¿Vos me decís Acá si en no se algún suman? punto, sí, acá no se van a estar en serie, no están, no se suman. No, espérate. No se suman porque fíjate, vamos a aplicar una de las leyes que vimos hoy. ¿Ah? La primera ley de Kirchhoff. La ley de Kirchhoff dice que por esta resistencia pasa una corriente y esta corriente cuando llega a este nodo se divide entre corriente que va para adentro y corriente que pasa por el resistor de abajo. Para que se sumen, como si estuvieran en serie, no tendría que existir Esa conexión. la conexión hacia arriba. Esa ¿Estamos? sería. Bueno. Bien. Esa era la duda. Muy bien. Así que bueno, Ok, después vamos a repasar y lo vamos a, después para la próxima clase. sí, señor, no se me queden, estudien. Bueno, perfecto. Gracias, profe. Seguimos. Muy bien, profe. Seguimos con Cornelio Altamirano. Te escuchamos. Buenas tardes, Sí, buenas tardes. ingeniero. Buenas tardes. Mire, mi pregunta es la siguiente. Con una batería de 12 volts, ¿puedo hacer la prueba? De entrada, para el voltaje de entrada. Sí, Ah, perfecto. ¿Sí? Ningún problema. El circuito que nos pone, ¿es el LM317 o el 117? ¿Qué hay que Cualquiera de comprar? los dos. Cualquiera De los dos. Sí, Correcto. son equivalentes. Bueno, Digamos, el LM117 es el que salió primero, el 317 es un poquito más moderno, regula un poquito mejor, pero para lo que queremos nosotros está todo bien. Correcto, ingeniero. Última pregunta. Para hacer mis pruebas con el potenciómetro, con la resistencia variable, ¿la Sí, tengo que hacer entre tierra de la batería, entre tierra y el out? claro. Al ir variando, ahí voy a considerar 5, 10 No, y o el out, no, perdón, para. El porcentaje ADJ, out. no, el ADJ. La variable vos la tenés que conectar entre el negativo de la batería, que sería este, y Sí, el ADJ. sí, de acuerdo. Luego, Entonces, una resistencia fija entre el ADJ y Vout. sí, pero para checar ya mis voltajes de salida, digamos que ya tengo puesto en mi protobar, en mi circuito. Voy a checar entre la salida, en el voltaje de salida con referencia a tierra. Sí, Si tengo 4, 5, 6 volts. Variando. sí, correcto. ¿Sí? Correcto. Gracias, ingeniero.
Stop. Muy bien, profesor, continuamos con Diego. Entonces, te escuchamos, Diego. No, yo tengo una pregunta nada más, justamente de la misma diapositiva. Lo que no entiendo es por qué R1 está conectado a la salida del LM117, porque no estamos teniendo una pérdida en la tensión de la salida del LM117 en ese caso. O sea, no estamos afectando la salida del circuito integrado. Claro. Es decir, por R1 vos estás tomando cierta corriente. Entonces Claro. podría decir, me está cambiando la tensión de salida. No, porque este es un circuito regulador. ¿Ah? Cuando vos considerás esa corriente, él regula y ajusta la tensión de salida en el valor que vos se lo pedís. Ok, o sea, el LM117 va a dar más en función de la Claro. resistencia que yo estoy poniendo ahí. Exactamente. Ahora, entonces la duda, está bien, eso estaría claro, o sea, me va a dar un poquito más como para tener en cuenta lo que me está sacando el resistor. Exacto. Ahora, entonces lo que no entiendo es para qué está el resistor, porque, o sea, claro, porque si voy a tener siempre la misma salida, no entiendo cuál es la función que cumple R1. Vos tenés que colocar entre la salida y ADJ una división de tensión variable. O sea, tenés que dividir la tensión de salida por diferentes valores. Cuando este resistor de 5K, vos lo ponés en 0, la tensión que le mandás a ADJ es igual a 0. Claro. Entonces, este regulador va a levantar la tensión de salida todo lo que puede. ¿Está? Hasta que se sature. Es decir, no puede poner como tensión de salida más que lo que tiene de entrada. En realidad va a llegar a 33 volts, una cosa así, y ya no va a levantar más la tensión. En cambio, A ver, sí, adelante. cuando vos levantás el valor del potenciómetro, ponele, ahora agarramos y lo ponemos en 240 ohms al potenciómetro, para sacar cuenta redonda. Sí, tendríamos en realidad 480 ohm, ¿verdad? Total. Claro. ¿Está? Sí, ese divisor divide por 2. Sí, o Si sea, las dos resistencias igual, divide por 2. claro, a ver si entendí. Entonces, el LM117 siempre tiene que tener una diferencia, ¿no? Entre o sea, algo que le entre por el ADJ. Cuando Claro. nosotros ponemos el potenciómetro en 0, el R1 le está dando algo, digamos, como para que no quede en 0. Claro. O sea, tranquila. No, te queda la tensión, ADJ te queda en 0. Por eso, este circuito integrado trata de levantar la tensión. Él tendría que levantar la tensión hasta infinito, en ese caso. Si vos aplicás esta fórmula, tendría que levantarla hasta infinito, pero no puede levantarla hasta infinito. La va a levantar hasta donde puede. Vos le tenés que poner un divisor que divida por una cantidad finita, para que el circuito integrado funcione bien. Y como te decía, si te pones 240 ohms aquí abajo, la tensión de salida va a quedar dividida por 2. La dividís por 2. Entonces, R2 y R1 son iguales. 240 dividido 240. Resultado, 1. 1 más 1 es 2. Y ese número 2 lo multiplicás por 1,25, te va a dar 2,5. Esa es la tensión de salida de mi circuito cuando la resistencia de abajo es igual a la resistencia de arriba. Sí, digamos, la duda viene en
¿por qué necesito R1 si en realidad tengo R2 que cumple la misma función? Porque, o sea, si es ajustable, o sea, yo puedo poner el mismo valor en R2, digamos, en lugar de tener que sumar R1 y R2, puedo ponerle R2 el valor que necesito. O sea, la cuestión es Claro, que pero entonces te explico cuál sería el problema. sí. En ese caso, el problema sería que vos le aumentás la resistencia de carga, ¿verdad? Ponés una resistencia de carga más bajita y cae la tensión. Si la caída de tensión no la realimentás a ADJ, el LM117 no puede corregir la caída de tensión que se produjo. Por eso es que se utiliza este circuito, que es un circuito, se llaman realimentados, porque la salida va hacia la entrada. ¿Está? Sí, o sea, disculpe, pero No, dale. la cuestión es, yo lo que no sigo sin entender es por qué necesito dos, si con una sola, si con R2 que es variable, puedo hacer exactamente lo mismo. O sea, la única lógica que le encuentro es que si yo el potenciómetro lo pongo en 0, R1 igual me está dando una diferencia como para que funcione el LM117. Esa es la única lógica que le encuentro, digamos. Vos ponete en esa condición, agarrás y ponés una resistencia de carga, ¿no? Sí. Y ahora esta no la ponemos, R1 no la ponemos, eso es lo que decís vos. Sí. Ajusto con el potenciómetro al valor que yo quiero sobre la carga. Sí. Así, listo, ya está, lo conseguí con una resistencia sola. Sí. Sí, pero vos lo que querés construir es una fuente regulada. Significa que si viene alguien y te cambia esa resistencia de carga, no tiene que cambiar la tensión de salida. Vos tendrías que volver a agarrar el potenciómetro y ajustarlo de vuelta. ¿Entendés? Y en cambio, lo que vos conseguís cuando pones una resistencia acá, es que no haga falta volver a ajustar el potenciómetro cada vez que cambias la carga. Ok. ¿Está? Ok. Bueno, ¿listo, Diego? Sí, gracias. Bueno, seguimos, José. Muy bien, profesor. Seguimos con Sebastián. Entonces, te escuchamos, Sebastián. Bueno, pasamos a Sergio entonces. Te escuchamos, Sergio. Hola, ¿me escuchas? Escucho, Sergio. Hola, profe, ¿qué tal? Bueno, le hago una consulta que tengo, ¿no? Póngase, que yo tengo una linterna, ¿sí? Que alumbra con un foquito de LED. Y la alimento con 3 pilas de, 1,5 voltios cada una, ¿sí? A medida de que la energía de las pilas esas se va consumiendo, usted dice que va bajando la tensión que entrega. Por lo tanto, ahí va a disminuir la intensidad de la luz del LED, ¿sí? Si yo quiero mantener siempre entonces la misma intensidad de luz, ahí es donde yo debería poner en mi circuito un regulador de esos fijos. Exactamente. Ahí tendrías que poner, en ese circuito tendrías que poner un regulador. Pero atención Ajá. que este regulador que estamos viendo no es adecuado, porque comienza a regular en 2 volt y medio. Ah, Es de 2 claro. volt y medio para arriba. ¿Está? Bien. Sí, Y sí. ahí, bueno, depende de la cantidad de LED que vos tengas. ¿Está? Si tenés, por ejemplo, 2 LED, nada más, vas a tener 3 voltios. O sea que ahí se queda, viste, le falta un poquito de regulación, de tensión. En cambio, si Claro. vos tenés, por ejemplo, una linterna, ahora suelen venir con 10 LED. ¿Ah? Ahí no tenés problema, podés usar un LM117 perfectamente. Ajá. Perfecto, profe. Gracias. Bien, de acuerdo. Bueno, Sebastián no hizo ninguna pregunta, así que vamos a hacer como hacemos en todas las clases. No hay ninguna preguntita a la 1, no hay ninguna preguntita a las 2, no hay ninguna preguntita a las 3, vendido, no hay ninguna preguntita
con los señores alumnos nos encontramos el viernes de la semana próxima. Con vos, José, no sé si vas a estar en la... Probablemente estaré mañana con usted, profe. Entonces nos veremos mañana. Chao. Muy bien, profesor, será hasta mañana entonces para usted y buen fin de semana, igualmente para los alumnos. Nos vemos el próximo viernes y apenas esté disponible la grabación la estaremos enviando. Buenas noches para todos.